Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a calcular las asíntotas de la función x por e elevado a x dividido entre e elevado a x menos 1. Empezaremos calculando el dominio de la función. El dominio tenemos que tener en cuenta que se trata de una función racional y que está definida en todos los puntos donde el denominador es distinto de 0. Aquí tenemos el denominador e elevado a x menos 1. Por lo tanto, e elevado a x menos 1 tiene que ser distinto de 0. E elevado a x tiene que ser distinto de 1, pasando el 1 al otro lado. Es decir, x distinto del logaritmo neperiano de 1. Por lo tanto, x distinto de 0. El dominio. Bueno, tenemos que comprobar también que no tenemos ningún otro problema. Tenemos una función exponencial que no tiene problemas de dominio, x no tiene problemas de dominio, la multiplicación tampoco, es decir, solamente cuando el denominador es distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de f de x es igual a todos los números reales menos el 0. Pasamos ahora al cálculo ya de las asíntotas. Vamos a empezar por las asíntotas verticales. Recordemos que las asíntotas verticales, ¿vale? Si aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y, son aquellos puntos en los que la función va a infinito o a menos infinito. Es decir, aquellos puntos x0 donde el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x es más o menos infinito. Tenemos una función racional, entonces el punto donde esto puede ocurrir es aquel punto donde el denominador es 0. Tenemos que estudiar, por lo tanto, aquellos puntos donde el denominador es 0. Por eso antes hemos calculado el dominio, porque justo esto nos ha dado los puntos donde era 0. Es decir, x igual a 0. Pues vamos a calcular el límite. Límite cuando x tiende a x sub 0 o x tiende directamente, ya sabemos que tenemos que estudiar el punto 0, de x por e elevado a x dividido por e elevado a x menos 1, y vamos a sustituir el 0, que es lo que nos ocurre. Cuando sustituimos el 0, tenemos 0 por e elevado a 0, que es 1, dividido entre 1 menos 1. Es decir, 0 dividido entre 0. Es una indeterminación. No sabemos si va a ser más o menos infinito. Así que tenemos que calcular este límite. El límite 0 de x por e elevado a x dividido por e elevado a x menos 1. Y esto es igual, aplicando la regla de L'Hopital, derivando arriba y abajo, límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x más x por e elevado a x dividido por e elevado a x. Y ahora, haciendo el límite cuando x tiende a 0, lo que tenemos es 0, tenemos e elevado a 0 es 1 más 0 por 1 dividido entre 1, es decir, 1. El límite cuando x tiende a 0 es 1 y debería habernos salido más o menos infinito. Por lo tanto, no hay asíntotas verticales. Porque era el único punto donde podría haber, donde el denominador era 0. Vamos a ver las asíntotas horizontales. Bien, pues lo que vamos a hacer es, aquí tenía unas fórmulas de la función escondidas, las voy a mover para tenerlas a la vista. Y para el cálculo de las asíntotas horizontales, recordemos que las asíntotas horizontales, si yo aquí tengo mi eje, x e y
y yo tengo aquí una función ficticia, la que sea, las asíntotas, ¿vale? Son precisamente los límites cuando x tiende a infinito, ver si estos límites se hacen paralelos a una recta horizontal, ¿vale? De tal manera que cuando tiende a infinito pues puede ser L1, cuando tiende a menos infinito puede ser un L2, ¿vale? Se hacen paralelas a rectas horizontales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular L1, que es el límite cuando x tiende a infinito de f de x, y ver si L1 es un valor finito. Esto es el límite cuando x tiende a infinito de x por elevado a x dividido por e elevado a x menos 1. Veamos si tenemos aquí algún tipo de indeterminación. Lo que tengo es infinito x, e elevado a x es infinito y abajo tengo un infinito. Por lo tanto, tengo una indeterminación del tipo infinito dividido entre infinito. Lo que voy a aplicar es la regla del L'Hopital y este límite va a ser igual cuando x tiende a infinito, derivo numerador y denominador. E elevado a x más x por elevado a x dividido por e elevado a x. Las elevado a x las puedo simplificar. Y esto me queda igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 más x y es infinito. Como es infinito, no hay asíntota horizontal en infinito, en x cuando x tiende a infinito. Tenemos que ver cuando tiende a menos infinito. Llamamos L2, segundo límite, límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual al límite cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Cuando x tiende a menos infinito, x tiende a menos infinito de x por elevado a x dividido por elevado a x menos 1. ¿Qué tipo de indeterminación tengo aquí? Tengo un infinito por 0 dividido por 0 menos 1. Tengo una indeterminación del tipo infinito por 0. Bien, yo la voy a transformar. Voy a pasar la e elevado a x abajo. Límite cuando x tiende a menos infinito de x dividido por 1 menos e elevado a menos x. Lo que he hecho ha sido e elevado a x lo he pasado abajo dividiendo. E elevado a x dividido por e elevado a x sale 1. 1 dividido por e elevado a x es e elevado a menos x. ¿Qué indeterminación tengo aquí? Aquí tengo un menos infinito y e elevado a menos infinito, esto es como e elevado a infinito, es decir, infinito. Tengo una indeterminación de tipo infinito dividido entre infinito. Igual que antes, aplico el L'Hopital y esto es igual al límite derivando arriba y abajo, límite cuando x tiende a menos infinito de 1 dividido entre menos por menos más e elevado a menos x. Y cuando e elevado a menos x, aquí lo que yo tengo en este momento es, como tiende a menos infinito, elevado a menos x, esto es como e elevado a infinito, es decir, infinito. Y lo que tengo es un 1 dividido entre infinito, es decir, 0. Por lo tanto, sí que hay, cuando x tiende a menos infinito, sí hay asíntota horizontal, que es la asíntota y igual a 0. Y pasamos a las asíntotas oblicuas. Voy a traerme otra vez esta formulita aquí para tenerla otra vez a mano. Pasamos, como decíamos, a las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas, que recordemos, yo tengo aquí mi eje X, mi eje Y, y yo tengo una curva que puede ser, no sé, de cualquier manera, así. Y lo que busco es si cuando X, a lo mejor esto por aquí sube más rápido, si cuando X tiende a infinito y lo mismo cuando tiende a menos infinito,
si la curva se hace paralela a una recta del tipo y igual a mx más n. ¿Vale? Va convergiendo hacia una recta del tipo lineal igual a mx más n. Yo puedo tener dos asíntotas. ¿Vale? Puedo tener la asíntota cuando x tiende a infinito y igual a m1 por x más n1, y cuando x tiende a menos infinito puedo tener otra asíntota oblicua que será igual a m2 por x más n2. Cuando x tiende a menos infinito, en este caso no hay, porque he visto que cuando tiende a menos infinito lo que tenemos es una asíntota horizontal. Por lo tanto, yo sé que mi curva es paralela al eje y igual a 0, ¿vale? Porque es la asíntota que me ha salido horizontal, por lo tanto no me va a salir otra asíntota aquí, solamente puede haber una. Por lo tanto yo no tengo que buscar la asíntota oblicua en x igual a menos infinito, tengo que buscar la asíntota oblicua en x tiende a infinito. ¿Vale? Yo tengo que buscar únicamente entonces cuando x tiende a infinito. No hay porque hay asíntota horizontal. Puede haber una u otra. Bueno, ¿cómo calculo m1? m1 es el límite cuando x tiende a infinito de f de x dividido entre x. Y tengo que ver que m1 tiene que salir un valor finito. Si saliera más o menos infinito, pues entonces es que no hay asíntota oblicua. Esto es el límite cuando x tiende a infinito de x por elevado a x dividido por esta x multiplicado por elevado a x menos 1. Simplifico y cuando x tiende a infinito, ¿vale? Lo que yo voy a hacer es esta e elevado a x la paso abajo dividiendo. Esto es límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido por 1 menos e elevado a menos x. Igual que antes, la e elevado a x la he pasado abajo dividiendo. E elevado a x entre e elevado a x me queda el 1. 1 dividido entre e elevado a x me queda e elevado a menos x. Y si yo ahora sustituyo x tiende a infinito, esto es 1 dividido por 1 menos e elevado a menos infinito es 0, es decir, 1. Por tanto, sí que va a haber asíntota oblicua y m1 va a ser 1. ¿Cómo calculo ahora n1? El término independiente de la recta. Va a ser el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m1 por x. Así es como lo calculo. m1 ya lo tengo calculado aquí. Por lo tanto, esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de x por elevado a x dividido por elevado a x menos 1 menos m1, que era 1, ¿vale? Lo tengo de aquí, por x. Opero, ¿vale? Límite cuando x tiende a infinito de x por elevado a x. Este denominador lo paso arriba para poder sumar, ¿vale? Aquí me quedo con un denominador común elevado a x menos 1, menos elevado a x por x es x por elevado a x, menos 1 por menos x, más x. Y esto es igual a límite cuando x tiende a infinito de el x por elevado a x por el x por elevado a x lo simplifico, me queda un x dividido por elevado a x menos 1. Esto es una indeterminación del tipo aquí infinito y elevado a x infinito. Infinito y entre infinito. De nuevo, aplico L'Hopital y esto es igual al límite cuando x tiende a infinito, derivo numerador y denominador. La derivada de x es 1, la derivada del denominador es e elevado a x. Y ahora el numerador tiende a 1, ¿vale? Porque solamente tengo un 1 y aquí tengo infinito. Por lo tanto, este límite es 0. La asíntota
la asíntota oblicua, por tanto, es y igual a 1 por x más 0, o mejor dicho, y igual a x. ¿Vale? Sería nuestra asíntota oblicua cuando x tiende a infinito. Resumiendo, voy a recuperar otra vez de aquí arriba la fórmula. Asíntotas. Verticales no hay. ¿Vale? Podía haber habido cuando el denominador era 0, pero habíamos visto que lo que tenemos es una discontinuidad evitable, ¿vale? Porque este límite sí que existe. Horizontales. Cuando x tiende a menos infinito, teníamos la de y igual a 0. Y oblicuas. Cuando x tiende a más infinito, teníamos la de y igual a x. Con lo cual, yo ahora dibujo mi eje x, mi eje y, dibujo la asíntota igual a 0, que va a ser esta, ¿vale? Sobre el eje. Dibujo la asíntota, esta sería esta de aquí, en azul. Esta la voy a dibujar en verde, la de y igual a x, que vendría por aquí. Y igual a x. Y igual a 0. Y la función f de x tiene que hacer algo así. Cuando tiende a menos infinito se aproxima a esta asíntota y conforme se acerque a 0 se levantará y conforme luego x crece se aproxima asintóticamente de nuevo a esta nueva. Con lo cual ya tengo una idea más o menos de cómo es la gráfica de mi función. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.